Por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal, Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Ya tenemos aquí a Yesbel Castillo. Listo ya nuestro para... paneísta. Buen día, José Liceo. Buen día, Luis. Gracias Buenos días, siempre por la oportunidad de tenerme Yesbel. aquí. Escuchando Paneo Semanal y en YouTube ahí comentando. Sí, verdad. Estábamos en eso. Tú sabes que Yesbel vive cerquita de nosotros, vecinos. Es vecino, puede venir a pie. Sí, no, él va y viene a pie cuando viene aquí. Ya que estamos... Duro menos. Tiene que venir más, entonces. ¿Verdad que Tiene sí? que venir más. Sí, es un invitado ecológico. Sí. Tiene que venir más. Yesbel, cuéntame. Vamos a hablar un poco de Irán. Ese gran... Persia, ¿no? Sí. Primero Persia y después terminó en Irán. Irán, que debe su nombre a la tribu, ¿no? Sí. Los iranios, que era una de las grandes etnias. Tierra de Aries. Yo quiero empezar este tema con un pequeño fragmento de un discurso de John F. Kennedy, donde él habla del mito y la mentira. Para entonces tomar este tema, porque de este lado del mundo se ha querido satanizar mucho esa parte. Irán, se entiende como que Irán es un pueblo de salvajes que viven tal vez en una cueva. La meca de la civilización antigua. Exactamente, que viven en una cueva, que todos son unos extremistas. El primer imperio global. Exactamente. Entonces, decía Kennedy, porque el gran enemigo de la verdad, y a menudo no es la mentira, deliberada, artificial y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo e irreal. Con demasiada frecuencia nos aferramos a los clichés de nuestros antepasados. Sometemos todos los hechos a un conjunto prefabricado de interpretaciones, disfrutando de la comodidad de la opinión sin la incomodidad del pensamiento. Entonces, con eso arrancamos, porque es importante siempre mirar todos los aspectos. Cuando a uno le tocan un tema o le hablan de cierta parte del mundo, es bueno siempre analizar todo. Y de entonces vamos a ver ahora cómo Irán, que antes fue un imperio persa, se ha ido, es un país milenario que tiene muchísima tradición, muchísima historia y que fue de los primeros imperios que se ha conocido a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que los muchachos me pongan el mapa de lo que era la antigua Persia, cuando Ciro el Grande crea lo que es el gran imperio persa. Miren todo el territorio que abarcaba. Perdón, Yesbel. Quienes nos están viendo en YouTube, Sí. Están viendo el mapa, ¿no? Pero eso ya cuando Alejandro Magno, claro, yo quería claro. poner el anterior. Exactamente. Ese época, ahí estamos ahí todavía. Sí, estamos por ahí en esa época todavía. Entonces ahí se ve cómo el imperio persa, al mando de Ciro el Grande, controlaba todo lo que es hoy Israel, parte de lo que es la península arábica, parte de India, parte de lo que hoy viene siendo Qatar, una parte de lo que hoy es Omán. Porque hay que aclarar Turquía, una cosa. El contacto con Occidente del imperio persa se da hasta el río Indo, que es donde llega Alejandro Magno, y no pasa de ahí. Exactamente. O sea que por eso es que hay como una especie de barrera cultural tan grande, porque fueron pueblos que no interactuaron, sino hasta varios siglos después, cuando la navegación entonces evolucionó y los portugueses llegaron a la India y a Oriente. Exacto. Entonces ese imperio se estableció en el año 550 a.C. El imperio Aqueménida, como le dije, Ciro el Grande. Entonces se extendió toda esa parte que vimos ahí hasta que en el 330 a.C. Alejandro Magno conquista lo que es Persia. Esa parte ahí que ya entonces... Sí, pero espérate, porque hubo varias etapas de los persas. Están los aqueménidas, están los bueno, sí. Las otras fueron posteriores. Sí, tienes razón. Lo que son los partas y los sasánidas fueron... Los sasánidas fueron después. Y safávidas. Uno veía que eran con Z también. No, eso ya después de la Revolución Islámica. Después del Islam. Sí, exacto. Exactamente. Bien. Entonces, cuando Alejandro Magno conquista eso, en el 330 a.C., comienza la etapa helenística del imperio persa. O sea, ahí entonces ellos tomaron más... Los griegos. Exactamente, los griegos. Macedonio. Ahí toman el nombre de Persia. Ahí es que se le reconoce
el nombre porque eso es una derivación de cómo los griegos se referían a esa zona del mundo. Entonces luego, que hay una historia con eso. Luego de Alejandro Magno, vinieron los partos, que fueron otro imperio que tomaron ya entonces, reconquistaron eso ahí. La gente del dardo. Exactamente. El dardo parto. El dardo parto. Exactamente. Eran unos jinetes muy hábiles y entonces tenían una táctica. Podían disparar flechas No, montados en el caballo. que tenían una táctica, atacaban de frente, entonces tú no veías el arco y la flecha y cuando te pasaban, después que pasaban, era que volteaban. Por eso dice, usted me lanzaba el dardo de los partos. Sí, es una flecha que usted tira cuando se va. Sí. Entonces, esa época coincide con el Imperio Romano. En Roma, en ese momento, había un triunvirato. Yo sé que estaba Graso, no recuerdo ahora los demás que estaban en ese momento. Y él decide atacar a los pardos. Y invirtió una cantidad de recursos y de personal para poder hacer eso. Y ellos repelieron el ataque. O sea, que el Imperio Romano nunca llegó a esa. Por esa actuación de Graso es que viene la frase, un graso error. Porque graso error fue atacar a los pardos en ese momento por la cantidad de recursos y por el desenlace que tuvo esa campaña que él quiso hacer de conquistar esa parte del mundo. Entonces luego vienen entonces los sasánidas, que se mantienen hasta que viene la ocupación islámica, que ya es mucho después, en el año 640, que desde la península arábiga, esas tribus que se fueron organizando en torno al Islam y al profeta Mahoma, entonces conquistan esa parte de Irán que, aunque ellos acuñaron el Islam como religión rápido, pero se mantuvieron con su idioma, con su creencia y con sus formas de vida. Y por eso hoy en Irán se habla otro idioma que no es... Craso. Un puntico ahí. Licinio Craso. Y Pompeyo. Pompeyo y Julio César. Era lo que conformaban ese triunvirato. Ese triunvirato, exactamente. Entonces, por eso los iraníes no hablan árabe, sino que tienen su idioma, mantienen su idioma porque ellos, aunque adquirieron el Islam, mantuvieron su cultura porque son un pueblo, como establecimos, milenario. Porque antes de ser Islam eran zoroastristas, eran de Zoroastro. Sí. Yo tengo una imagen ahí de... es importante tocar ese tema. Y claro. Los muchachos pongan la imagen de él. Pero hay que decir, recuerden que el Islam es una religión post-cristiana. Post-cristiana, 700 años 700 después de Cristo, siglo VIII. Sí. Entonces, estamos hablando de que el zoroastrismo tenía ya... bueno, de hecho, el cristianismo y el Islam toman conceptos del zoroastrismo. Exactamente, porque ambos. La mayoría de las religiones en ese momento eran politeístas. El zoroastrismo era la única de ese momento que tenía un solo Dios, que era... El juicio final. Sí. Eso es zoroastrismo. Sí. Y lo tiene también, lo tiene el Islam y lo tiene el cristianismo. Para los que no están viendo YouTube, miren esa imagen. Esa es la imagen que se tiene del zoroastrismo, como una adoración a un solo rey, a un solo Dios. Cielo, infierno, o ese concepto de división de entre el bien y el mal, eso es zoroastrismo. Sí. Recuerden que antes las divinidades representaban fenómenos o cosas. Aquí ese concepto de bien y mal, de infierno, cielo, de todo eso es del zoroastrismo. Sí. Que muchos abreva. Conceptos. El hecho de que los dioses se consideren arriba en el cielo. Claro. Zoroastra. Claro. Sí. Porque eran además esta cultura que tenía un conocimiento astrológico impresionante. Todos esos conceptos se asumieron en las religiones posteriores. No, claro, y eso de guiarse por libros, realmente tenía 21 libros, que eran la guía de profetas y cosas que ellos seguían. Cuando Alejandro Magno entra, él elimina unos cuantos, solamente quedó uno, entonces de ahí en adelante se queda siendo uno, y por eso es que la Biblia es uno, y por eso es que el Corán es uno. Porque la Biblia es un metatexto. Sí. La Biblia se convierte en un libro. Sí, pero son muchos libros. Sí. No, son muchos libros, pero codificados en un solo. Claro, un lo que pasa... Cientos de años después, en un concilio, se conforma lo que es el canon. Lo que pasa es que Biblia
es una palabra plural. Sí, griega. Significa libros, el plural de biblo. Libros. Sí, claro. Lo que pasa es que mutando del griego clásico al latín y a las lenguas occidentales, deja de ser el plural para referirse a un solo libro, pero es un metatexto. Sí, es una exactamente. colección de libros. No, pero lo que te digo es que esas religiones, al tomar Pero el concepto toda es esa ese. creencia, ¿verdad? Que se Sí, toman uno. claro, Un solo. Porque claro. ellos tenían 20 en su principio. Luego quedó uno, entonces un solo. Es un solo libro, esta es otra forma de vida, esto es nuestra doctrina. Aquí es que nosotros vamos a seguir un solo libro. Exactamente. Entonces, ya luego pasan todas esas dinastías por Persia y llegamos hasta el siglo XX. En el siglo XX es que comienza la modernización. Pero espérate, hombre, porque tú vas muy rápido. Tú vas muy rápido. Tenemos que hablar de cómo que se divide el imperio persa cuando Alejandro Magno muere. No, Los diádocos, Seleuco, Ptolomeo, cómo eso se reconfigura. Se heleniza a todo eso. la muerte de Alejandro Magno, Se deseleniza. sus dirigentes, sus generales. se quedan. Hay uno que se queda en Alejandría. Sí, Ptolomeo. Ptolomeo se queda en Alejandría. Ptolomeo, que es el antepasado real de Cleopatra. Sí. Cleopatra era de los Ptolomeos. Cleopatra era Cleopatra VII de los Ptolomeos, y su hermanito era Ptolomeo XIII, con el que la casan para ser la reina. Ptolomeo XIII. La última reina de Egipto. Uno era Ptolomeo Sóter y el otro era Filépator. El Ptolomeo Filépator. Exacto. Entonces, al dividirse el imperio de Alejandro Magno, entonces esa parte de Persia se queda, no recuerdo ahora mismo. Seleuco. Seleuco se queda con esa parte y empieza el imperio persa Seleucida. Sí. Los Seleucidas. Ajá. Exactamente. Entonces ya luego, como le hablamos, que vienen las otras dinastías que se desarrollan ahí en esa parte del mundo. Entonces, bien los Palevi. Exactamente. Por ahí Los Palevi. Amarra esa Palevi. Ajá. Bueno, ya eso es tiempos modernos. En el 1906. Era una monarquía. Exactamente, una monarquía. En el 1906 se crea lo que es el primer Congreso de Irán, de Persia en ese momento, porque Irán lo toman en el 1935, el nombre. Entonces, ahí vienen los intereses. Inglaterra, que luego de la victoria en la Primera Guerra Mundial, quiere mantener la ruta hacia India, que pasa por esa parte ahí. Entonces se une con la monarquía del momento y crea y lo establece como un protectorado de Inglaterra. Entonces, en el 1906, como le digo, se crea el primer congreso. Hicieron un acuerdo entre los persas, un acuerdo persa-anglo, para que, como le digo, se volviera como un protectorado de Inglaterra, pero el Congreso no lo aceptó. Y la monarquía de ese momento no pudo doblegar al Congreso para que se lograra ese acuerdo. Entonces es que luego vienen los Pahlavi, que es lo que le dan un golpe de Estado a la monarquía anterior. Y lo primero que ellos hacen cuando toman el poder es que anulan los partidos políticos, anulan todos los vestigios de democracia que existían hasta ese momento en Irán. Entonces se ponen como con autoritarismo y una dictadura. Y por eso es que en Irán, a diferencia de muchos de sus países vecinos como Siria y como Irak, no se forma el partido Baath. Exacto. Que es un partido laico que gobernaba, o sea, una construcción occidental para gobernar todos esos países. Era el mismo modelo. El partido Baath existía en varios países, pero no en Irán. Y por eso es que es tan distinta la dinámica de poder en Irán que en los otros territorios. Entonces, ya en el 1942, me parece, el Shah tiene que abdicar a su hijo porque tuvo una presión muy fuerte de parte de Rusia, de la Unión Soviética. Sí, lo acusaron de colaborar con los alemanes. Exactamente. Entonces, tuvo que abdicar a favor de su hijo. Entonces su hijo es... que lo habían educado en Inglaterra, los ingleses lo habían... Vamos a poner a este que... Sí, vamos a poner este que es de nosotros.
Sí. Exactamente. Entonces, ese es el padre del que ahora salió recientemente, del Cha que salió recientemente, llamando al pueblo a una revolución. Sí, que es muy similar a lo que pasó en España con el rey Juan Carlos. Sí. Que Franco, usted es rey, pero el muchacho yo lo voy a formar. Sí. Entonces yo lo llevo todos los años de Yo le voy a vacaciones. decir cuándo va a ser. Sí, yo lo llevo todos los años de vacaciones, me tiro muchas fotos con él, porque él era la custodia legal del muchacho, la tenía Franco. Algo que se me quedó que quería comentarle, Juan que Carlos. es desde el 1908, cuando Inglaterra comienza a exportar petróleo, es el interés por crear el protectorado, exportar petróleo de Irán, que Irán tiene la tercera reserva de petróleo certificada más grande, conocida ahora mismo del mundo. Entonces, por eso el interés de ellos, de crear un protectorado en esa zona. Sí. Entonces, luego, lo que hoy se conoce como la BP, que es British Petroleum, comenzó como Persian British Petroleum, que era una compañía que se creó en esa zona para ello entonces tomar los recursos de Irán, del petróleo, que es cuando en el ustedes me ayudarán, 1954, que le da un golpe de estado al primer ministro iraní. Sí, que lo dan los ingleses. Exactamente, con ayuda de la CIA. Pero recuerda que en el 41 los ingleses ocuparon Irán y establecieron una línea de suministro para los rusos. Exactamente. A través de Azerbaiyán. Sí. Porque recuerda que estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Y a Rusia había que llevarle suministro. Claro, Entonces abrieron una ruta a través de Irán, los británicos, para hacerle llegar una tercera parte de los suministros ingleses que llegaron, o aliados, que llegaron a Rusia, llegaron por ahí. Exactamente. Por eso como le comentamos, fue que hicieron abdicar en favor de su hijo. Entonces, ¿por qué le dan ese golpe de Estado al primer ministro? Porque él quería nacionalizar el petróleo. La intención de él era nacionalizar el petróleo y Inglaterra, junto con la CIA y el organismo de inteligencia de ellos, que se me va ahora mismo el nombre, MI6. Sí, MI6. Entonces provocan eso. El Shah, doblegado a los intereses de Inglaterra, ayuda a que se le dé ese golpe de Estado al primer ministro, y de ahí entonces viene el descontento del pueblo, que fue lo que llevó a la Revolución Islámica del 1979. Sí. Que yo creo que los muchachos me pongan la foto ahí, que hay un evento que dicen que eso fue ya el punto de quiebre. Total, ponga la foto, por favor. Sí. La foto. La foto de la fiesta que hizo el Shah en honor a la celebración de los 2500 años de celebración del Imperio Persa. Próximo. Hay que decir que Irán era uno de los países más desarrollados del mundo. Esa es la foto. Exactamente, la fiesta. Ajá, esa. Ahí. Esa es la fiesta del siglo pasado más cara. $800 millones se gastaron en esa época. Era un país millonario. Para celebrar los 2500 años de la monarquía. Además, exactamente, avanzado y occidental del mundo. Uno de los países donde había más lujo en el mundo entero. Irán era un país rico y avanzado en términos de civilización. Bueno, rico pero desigual. Rico pero desigual. Ninguna de las ciudades europeas se comparaba con Teherán. Bueno, pero imagínate tú, Irán tiene un programa nuclear desde 1957. Exactamente. O sea, ya ustedes pueden ver el nivel de desarrollo que había allí. Sí, porque el Shah tomó, o sea, no era como ahora que es un estado teocrático que se rige por la ley islámica, sino que era un estado laico y las mujeres eran, no es como ahora. Era occidental. Exactamente, la moral de ese momento era diferente. Un país occidental. Entonces, por ese hecho en particular que se establece que ese fue el punto de quiebre de la Revolución Islámica. Donde empezó el descontento. Exactamente, porque el Shah hizo una carretera, porque la fiesta fue en Persépolis, que era la capital del Imperio Persa. Exactamente, y se hizo una carretera desde Teherán para llevar a los invitados allá a Persépolis, que ahora mismo no tiene nada de perséptico, solamente queda la ruina. Un aeropuerto hicieron también ahí. Exactamente. Y hicieron construir una ciudad con unas tiendas de campaña. Yo le tengo una imagen ahí. Impresionante. A esa fiesta asistieron casi todos los monarcas de la época, el vicepresidente de Estados Unidos.
Y casi todo el mundo fue ahí. Entonces ahí es que el ayatollah, que también hay algo que se dice que fue con la CIA, que él le avisó a Estados Unidos, dice, él estaba en París, exiliado, porque la revolución comenzó en el 64. No, pues el ayatollah primero lo exiliaron en Irak, al lado. Entonces el Shah presionó al gobierno iraquí para que lo sacaran. Sí, fue a Francia. Recuerda que el 70% de la población iraquí es chiita. Sí. ¿Entiendes? En Irán es el 90%. El 90% en Irán. Pero la segunda segundo conglomerado del chiismo más grande del mundo está en Irak. Entonces, la presencia del ayatollah ahí era un problema para el gobierno iraquí también. Y más la presión del gobierno de Irán hacen que el ayatollah salga, lo saquen de ahí y lo reciben en Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa salida no fue muy pacífica. Eso hubo muchos comentarios, se fabricaron, no sé si es cierto o no, de unas supuestas adicciones del hijo del ayatollah o de un hijo del ayatollah. Entonces vino un cuestionamiento moral. Y también el Shah, Mohammad Reza Pahlavi, tenía cáncer, un cáncer linfático. Entonces, se dice que era un paciente indisciplinado, que no seguía los protocolos, y las medicinas que le daban lo tenían muy diezmado. De hecho, ya él vivía prácticamente descansando en una ciudad en la orilla del mar Caspio. Tú sabes, ya estaba muy diezmado, y cuando se comienzan a producir los movimientos violentos, una huelga general. Sí, mucha huelga que iba a ser reprimida, pero bajo presiones internacionales de que no fueran violentas, que no fueran inhumanas. Pero se le fue la mano a un grupo. Se le fue. Y el Shah entonces sale de Irán alegando que va a buscar tratamiento médico, porque no era muy conocido el padecimiento. Sale y ahí entonces pero ya él salió negociado, ¿entiendes? Exactamente. Sal que ya te vamos a dar un golpe de Estado. La CIA lo saca. Vamos a decir, lo protegió al final. Sí. Y la CIA es también que el ayatollah le dice, no te preocupes que tus intereses van a estar garantizados. Claro. Por la revolución. A Estados Unidos se lo dice. Entonces traen al ayatollah y es una cuestión, una de los recibimientos más grandes que se le ha dado a algún dignatario internacional. De hecho, el ayatollah llega en un 747 de Air France con toda su comitiva y ese video está en YouTube, lo pueden buscar, donde el capitán... Masivamente. Y el capitán del avión, el piloto, lo saca de gancho al ayatollah y cuando baja la escalinata le hace la reverencia y le besa la mano. Un piloto francés. Sí. Y la azafata, todo el mundo le hace la reverencia al ayatollah. Yo lo recuerdo. Eso es... Con la batola negra y el... Sí. Turbante. Un turbante negro, una figura imponente. Sí. Y casi un reinado. Sí. La ayatollah arrolló a la Khomeini. Algo que le salió muy caro a los Estados Unidos. Sí, porque entonces ahí vino un evento que los Estados Unidos no calcularon, que fue la toma de la embajada. Y el robo de la información de inteligencia por parte de los iraníes. Y eso tuvo consecuencias catastróficas para las operaciones, la operatividad de la inteligencia norteamericana. Un golpe duro a la CIA. Se le recrimina a Jimmy Carter el mal manejo. El mal manejo que tuvo y lo poco. Yo creo que fue el primer 11 de septiembre norteamericano. Lo que pasa es que no se dio en territorio continental. Ellos tenían la información, pero no pudieron ponerla. De hecho, el personal de la embajada ya lo habían evacuado, la mayoría ya no estaba ahí. El personal que estaba era un personal esencial de seguridad encargado de destruir la información. Quedaron destruyendo. Se quedaron y no le dio tiempo. Hay muchas películas claro. que son muy buenas. Pero durante esos 444 días que estuvieron secuestrados, los iraníes reconstruyeron prácticamente toda la información que habían intentado destruir desesperadamente y el resultado... Ya ustedes saben que fue la formación de Hezbollah, uno de ellos, en el Líbano. Pero tenemos que irnos a una pausa para que hablemos entonces de ahí para acá.
Sí, quiero hablar del sistema de partido y de cómo se maneja en Irán, para que la gente entienda que en Irán se vota, que hay una democracia, aunque no es como nosotros la conocemos, pero en Irán. Y de la libertad religiosa también. Exactamente. La corriente religiosa que convive no es ahí. lo que llega aquí. No. Y la corriente religiosa. Que en Irán hay cristianos, judíos. Pero no lo diga ahora porque busquen en la película Argo, que fue muy buena, que habla sobre de esa Ben revolución. Affleck. Ganó Oscar esa película. Muy buena, sí. Bueno, vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para pedirle que se suscriban, comenten, den like, pregúntenos cualquier cosa por ahí. Y nosotros, en la medida de lo posible, pues trataremos de responderle. Seguimos, Yebel, con Irán. Entonces, Irán, recordarle que Irán hace frontera con varios países que son también islámicos. Dile de qué tamaño es Irán. Bueno, Irán tiene 1.000.000, casi 700 kilómetros cuadrados. 700.000 kilómetros cuadrados. 90 millones de habitantes. Ajá. Viene siendo como un tazón, porque en sus dos partes que dan al mar Caspio y al Golfo Pérsico, que Donald Trump quiere cambiarlo al Golfo Arábico. Sí. Yo creo que lo vi ahí en Google ya, que le cambiaron el nombre. Ya le cambió el nombre. Sí. El otro, el Golfo of America, que es el Golfo de México. El Golfo de México. Sí, exactamente. Sí. Esas son de las cosas para borrar la historia. Absurdo. Sí. Es como un tazón porque tiene dos montañas. Pero, Donald Trump había que decirle que aquí a Robert Reed le dicen Angelita todavía. Sí. Oíste, el centro de los héroes se llama Feria. Hay que decirle eso que ya no se llama hace años. Pero Yesbel, que es muchísimo más joven que nosotros. Todavía le llama Feria. Le dice la feria, ¿verdad? Si no, la feria ahí. Los tribunales ahí. Centro de los héroes es el nombre. Sí, es demasiado largo. Y el Robert Reed, que es la Angelita. La feria es más práctico, ciertamente. Claro. El Marión también. Entonces, como le decía, en esa zona, si tomamos en cuenta desde el punto de vista de la tolerancia religiosa, contrario a lo que la gente piensa, que los chiitas son más extremistas que todas las ramas del Islam que se desprenden, en Irán es uno de los países de la zona donde más iglesias cristianas hay. A tal punto que en Arabia Saudita no existe una sola iglesia cristiana. No existe. No hay una sola iglesia cristiana, solo hay... O sea, los saudíes, claro, sí. No hay una sola iglesia cristiana. La etnia wahhabí, que es la que maneja la predominante en Arabia Saudita, son los más extremistas de todos. La gente tiene la idea de que los chiitas son más extremistas que los sunitas, y no es así. Imposible. Exactamente. Entonces, en Irán tienen minorías. Obviamente, no son la mayoría son, el 90% son islamistas, chiitas, pero existen otras creencias como los judíos. Hay judíos en Irán, aunque la gente no lo sepa. Hay cristianos en Irán. Todavía quedan una parte de personas que siguen el zoroastrismo. Todavía se mantiene. Hay una etnia judía que se llaman los misrajíes, que están en esa zona, en Irán, Irak, en esos países. No, y una de las sinagogas más grandes que operan, porque tú dirías, bueno, Irán quiere destruir a Israel, pero en Teherán hay varias sinagogas que tienen miles de fieles que asisten regularmente a las sinagogas judías. Entonces, ese concepto de que son terroristas, de que el Estado de Irán es terrorista completamente, es absurdo. Es que, como dijimos, es cierto que existe la policía de la moral, que en cada... Es que los conflictos no son de pueblo contra pueblo, son gobierno contra gobierno. Sí. Los pueblos no tienen conflicto, son los gobiernos. Exactamente. Es cierto que en Irán existe lo que es la policía de la moral, que se encarga de que la ley islámica se cumpla. Y en Israel existen los judíos ortodoxos. Sí. Entonces, y hay judíos que están en contra de la guerra y que no pueden participar. Y judíos ultraortodoxos que son enemigos del Estado de Israel. Enemigos del Estado. Viven ahí, pero son enemigos del Estado. Que con este problema, y tocando el tema, se dice que no se puede dejar que Irán tenga armamento atómico porque ¿cómo tú lo vas a permitir a unos radicales religiosos? Ajá. ¿Y qué son una parte de los israelitas? Y lo tienen. Tienen al momento religioso. Lo tienen, pero nadie sabe que lo tienen, supuestamente. Exactamente. Porque no es oficial. Nadie puede inspeccionar nada, nadie sabe nada, pero lo tienen. Entonces, para que la gente se haga una idea de cómo la información que llega aquí se tergiversa mucho. La cosa hay que verla, como le decía al principio, pensando siempre en qué... Lo que queremos es que el oyente sepa con criterio evaluar
las noticias que llegan y que no se vaya de un lado ni del otro, pero que sea con un criterio educado. Exactamente. Entonces, vamos a hablar ahora del sistema electoral de Irán. En Irán se vota. ¿Hay democracia o no hay democracia? Parcial. No una democracia como nosotros la conocemos, un sistema representativo, vamos a decirlo así, directo. O sea, no se vota por correo, no hay ninguna máquina que... Sí. Esos son los paradigmas democráticos. La gente vota, lo que pasa es que allá existe un consejo que es el que está encargado de hacer un filtro de todo, tanto de los candidatos como de los partidos, como de quién puede ser candidato a presidente. Puede votar, pero de los candidatos que el consejo elija. Claro. Exactamente. Que permita. Tiene que pasar por el lado. La Junta tiene que aceptarte aquí como candidato para tú votar. No es lo mismo. Sí. Bueno, pero los parámetros no son los mismos, no son las exigencias no son. Pero eso no es un obstáculo a la democracia. Eso es igual que en todas partes. La candidatura hay que aceptarla. Que, contrario a lo que se piensa, aunque no en la práctica no se establece, el candidato puede ser mujer en Irán. O sea, puede existir una presidenta. Y no di que las mujeres tenían que andar con una burka. Sí, bueno, sí, tienen que andar con su velo. Tanto las turistas que visitan como la... Pero tienen derecho político reconocido. Exactamente, sí. Entonces, el velo es dependiendo de la zona, de la persona que tanto crea, si quiere usarlo más tapándose el rostro. Hay un estándar mínimo. Si ustedes ven imágenes de Irán, ven que las mujeres no se cubre la cara completamente el rostro, sino hasta las orejas. Sí. En los bazares de allá. Y también las mujeres solteras tienen que cubrirse de una forma, las casadas de otra. Exactamente. Las jóvenes suelen usar velos más llamativos, hasta de marca reconocida, Louis Vuitton y todas esas cosas. Las que son más tradicionales, ya las señoras mayores usan siempre velo negro. ¿Te imaginas un dembowcero iraní? Que allá hay no hay forma, No se oye dembow en Irán. Escucharán sus músicas, ¿verdad que sí? Y el ayatollah oyendo al alfa. ¿Tú imaginas eso? Bueno, no lo entendería, me imagino. No, claro, no lo entendemos nosotros. No lo entendemos nosotros, que somos compatriotas de él. Exacto. Entonces, del sistema electoral hay su parlamento. Existe el presidente, aunque como le dijimos, tiene que estar supeditado al Consejo. Pero hay un Consejo Supremo, porque vimos, por ejemplo, ahora que el Parlamento aprobó cerrar el Estrecho de Hormuz, pero eso estaba sujeto a la aprobación de un Consejo Superior, ¿no? Son 12. 6 lo elige directamente el elector y 6 por mediante... También que tiene que pasar su filtro, pero lo elige supuestamente. El ayatollah tiene que dar su beneplácito. Exactamente. Entonces, donde hay menos injerencia es en los gobiernos locales, de municipios y cosas. Ahí hay menos injerencia del Consejo Superior. Pero, como vemos, hay elecciones en Irán, la gente vota, tienen un presidente, tienen un parlamento. La mujer participa. La mujer puede ser hasta presidente, sí, aunque no ha pasado nunca. No, aquí tampoco, eso no... pero aquí tampoco. Aquí tampoco. Hemos tenido vicepresidenta, pero no. Bueno, lo que pasa es que como establecemos, el candidato tiene que estar previamente depurado. Ni en Estados Unidos tampoco. La cuna de la democracia tampoco ha pasado. Bueno, no han sido elegidas, ¿verdad que sí? Pero sí han... bueno, pero ya tampoco. Bueno, lo que queremos decir es hacerle la salvedad al oyente de eso, de que existen derechos no como nosotros lo conocemos. Claro. Hay que entender que son culturas diferentes. Exactamente. Como vemos, son sociedades que han estado marcadas anteriormente y recientemente por una guerra de intereses, por sus recursos, porque Irán no es solamente rico en petróleo. Tiene en su parte norte, del Mar Caspio, tiene muchísimos minerales de carbón, uranio, muchísimos elementos esenciales para el desarrollo ahora. Por eso es que principal productor de caviar también. Y de pistacho. Y de pistacho. Y de pistacho, sí, el número 1 del mundo. Y además... Creo que de azafrán también. Es un enclave vital para los corredores económicos desde China hacia Euroasia, hacia Europa, hacia Medio Oriente. Por ahí es que pasa. Porque los asentamientos urbanos en Irán responden a la ruta de la seda. Claro. Hay un libro muy bueno. Y hay un corredor natural que define en las montañas y deja un corredor en el centro. Por eso Irán no tiene ciudades costeras, porque el asentamiento urbano se da en dos rutas. La ruta de la seda en el norte, por eso se funda Teherán, detrás de los Montes Sagros, y la otra ciudad que creo que es Isfahán, es la segunda, se funda más al sur,
porque la ruta de las especias que iban de la India cruzaban a Europa. Entonces ahí es que se da ese asentamiento urbano. Por eso Irán no tiene ciudades costeras. No, que todavía quedan en el territorio una especie de ruinas que eran como un templo que ellos tenían donde los camellos y los caballos se sentaban a descansar. Eso está a cada 40 kilómetros. Ustedes van a encontrar que era un sistema mongol. Los mongoles eran lo que tenían. Los mongoles ocuparon, tenían un imperio que ocupó, que llegó hasta Europa. Bueno, los mongoles llegaron hasta Europa. Todo ese territorio que ocupaba Rusia era mongol en algún momento. Nosotros no. El Genghis Khan. Nosotros no hablamos de eso, pero los mongoles tuvieron un peso importante en la historia iraní. Sí, claro. La ocupación de los mongoles. Sí. De ahí que viene la palabra asesino. Hashashin. Sí. Que eran los que peleaban, que eran los guerreros que combatían a los mongoles. Sí. Que era bajo la influencia de la chis. No, los mongoles llegaron, como dice Luis, hasta Europa, China, todo lo que hay. Está la historia de una canción muy famosa, Sanadú, que era la capital de los mongoles, exótica de los mongoles, donde vivían los reyes y eso. El sitio utópico. Sí. Sí, pero era un imperio impresionante, fantástico. Lo que pasa es que cuando los mongoles ya estaban en las puertas de Europa, murió uno de sus reyes, me acuerdo ahora, y hubo un problema sucesoral y entonces hubo que recoger la tropa y devolverse ahí a atender el lío. Que bien particular como los mongoles mantenían su dinastía. Sí. Ellos llegaban, conquistaban y la hija del monarca tenía que tener un hijo, una descendencia con ese. Exactamente. Que se dice que hasta Isabel de Inglaterra, 1241. El que murió, exacto. Sí, Khan Ogedei. Y ahí es que entonces para sustituirlo, convocan a todo el mundo porque había que hacer una especie de cónclave. Sí, tuvieron que irse, estaban en la puerta de Hungría y Polonia. Exactamente. Y tuvieron que devolverse. En el siglo XIII, ¿verdad? En 1241. Exacto, el siglo XIII. Entonces, como les decía a los mongoles, que la reina Isabel de Inglaterra, fallecida recientemente, tenía descendencia de sí, porque en Europa y en muchas partes de Asia, uno de los ADN predominantes es el ADN. Predominante no, que más común es el de los mongoles. Y porque era fuerte. Y además que Genghis Khan se dice que violó miles de mujeres. Bueno. Y tuvo hijos. Sus genes. Exactamente, la genética anda por todas partes. Y tuvo muchos hijos. Entonces la división entre chiitas y suníes, que es uno de los puntos que yo creo más controversial, es más controversial, que hacen que Irán sea tan particular. Vamos a hablar un poco de eso. O sea, ¿qué distingue a un persa como de un musulmán común? Bueno, el idioma. En principio. La primera barrera. Exactamente. Y la división clásica es o sea, la capacidad que tienen de no guiarse por monarquías. Porque monarquía de sangre. Los chiitas establecen que solo los descendientes, los sunitas establecen que todos los descendientes del profeta pueden. No, los chiitas son eso. Los chiitas son lo que por descendencia, por los imam, que son la descendencia de Mahoma. Ali, que era el cuñado, es la cabeza del chiismo. Exactamente, y los otros establecen que los sunitas es por consenso. Por consenso. Elección. Y la autoridad. Sí, y eso también determina en los chiitas. Hay todo un sistema distinto de rangos, en la religión. Los ulemas son los maestros, pero está el mulá, hasta el ayatollah, el ayatollah islam, el ayatollah y unos ayatollah especiales que son los ayatollah marja. Los mayas que son 7, que se habla de que van a ser 7 en la historia. Hay toda una creencia. Bueno, después, este es el segundo.
Sí. Este apenas el segundo. Exactamente. Entonces, esa es la división clásica que ellos tienen de entre suníes y chiíes. Y el hecho de que también no son califas, sino que son imanes, lo que pueden, exactamente, lo que pueden profesar en la interesante mezquita. Que la mayoría son suníes en el mundo. Y los chiitas son los menores, son menos del pero 20%, son los más radicales. Son menos del 20%. Son creo que el 20%. 10 y algo. Ajá, 18%. Sí, exacto. Entonces, en Arabia Saudita pasa lo contrario que en Irán. Hay una cierta tolerancia a lo que son suníes. Pero son radicales porque son sufistas. Exactamente. El sufismo es la corriente radical del Islam. Sí, entonces en Arabia Saudita a los chiíes se les tratan como personas de segunda categoría. Y regularmente son los más pobres, los que viven en los barrios y eso, los que son chiitas en Arabia Saudita. Sí. Pero lo que el radicalismo viene. Bueno, el radicalismo viene, excusa, Melissa, por la división de los califas, luego de la muerte de Mahoma. Ellos establecen entonces cuáles son los sucesores. Los omeyas, los abasíes. Entonces ahí viene una guerra entre los omeyas y los abasíes. Ahí los omeyas se mantienen ahí en lo que es Persia, esa parte, y los abasíes entonces se mantienen en lo que era Damasco, Irak. Sí, pero ese conflicto. Ese conflicto entonces es lo que expande el Islam. Exactamente. Uno corriendo del otro. O queriendo conquistar al otro. Por eso que se extendieron. Se extiende y cruzan el Mediterráneo y se meten en la península arábica. La península ibérica. Todo el norte de... Y también en la arábica. Sí, porque la arábica también. Sí. A ambos lados. Hasta, para los dos lados. Todo el norte de África. Tombuctú, la capital del Islam en África, y Córdoba, en la península ibérica. Ibérica, sí. Exactamente. Que de ahí entonces luego hubo otra división. Se creó otra división ya, entonces era los... Que era un califato. Exactamente, el califato de Córdoba, que se separó del califato omeya ya que estaba en la península, en Damasco. La cuestión tipo Haití, ¿no? Divide en pedazos. Bueno. Entonces yo quiero leer esta pequeña conclusión para los oyentes. Rápidamente. Irán es una nación con herencia imperial milenaria, como vimos, y una identidad profundamente marcada por la religión y la lucha por su soberanía. Su historia es de un pueblo que en imperio, revoluciones y resistencia ha ido redefiniéndose. Entonces, por eso es que hay que ver bien, analizar todo. No, y la etapa que empezó en el 79 con la revolución islámica es como hemos visto, que hemos hablado de historia de miles de años, es un punto en la historia. Es un punto. Un punto que tiene menos de 50 años. 45 años. Exacto. Cultura de miles de años. De una cultura de miles de años. O sea apenas 500 años. Juzgar un pueblo por un punto en la historia, yo creo que es una visión miope. Exactamente. Así que gracias, Yesbel, por tu participación, y solo nos queda tiempo para despedirnos de nuestros oyentes hasta el próximo sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en otra emisión de Paneo Semanal. Hasta entonces.